Llegué en el primer vuelo de colombianos deportados de Estados Unidos, afortunadamente, porque comparado con las otras personas que les tocó durísimo en esos aviones militares y encadenados y que venían como delincuentes, pues yo fui una de las afortunadas de que pude venir en el primer vuelo. Me presento, mi nombre es André Torres, creadora de contenido de viajes del departamento del Caquetá. Entonces hoy les voy a dar a ustedes mi experiencia de cómo fue pasar de México, porque ya el primer video, que espero que vayan y lo miren completo, les conté cómo fue viajar de Colombia a México. Entonces en este video les voy a contar cómo fue mi paso a Estados Unidos. Bueno, en el video pasado les había dicho que nosotros habíamos contactado a un polluelo que fue el encargado de llevarnos desde Ciudad de México hasta Chihuahua en avión, ya que nos hizo unos documentos para poder viajar por aeropuerto. Pasamos varios días en Chihuahua, donde nos trataron súper bien, comimos delicioso. Algo que no les había contado es que tuvimos un percance en Chihuahua, porque uno de los días que salimos con el contacto con el muchacho, nos llevó a conocer un poco de Chihuahua. Fuimos como a un cerro, allí disfrutamos muchísimo del paisaje porque uno está enseñado a esto, a este verde, a montañas, y en Chihuahua es desierto, ¿sí? Desierto, los cerros son pelados, no hay arbolitos, no hay nada, entonces el paisaje también es maravilloso, así que ese día él nos llevó a pasear, fuimos hasta el cerro, nos tomamos unas fotos, estábamos súper bien entusiasmados. Y resulta que cuando ya nos montamos en el carro, nos cayó una patrulla de policías de México. Obviamente uno se asusta porque usted no tiene papeles, usted está irregular en el país. Usted a lo que más le teme es a la deportación o en el peor de los casos, por los papeles chuecos que teníamos, pues usted puede irse inclusive hasta la cárcel, ¿sí? Entonces ese era como el temor. Hizo bajar los otros vidrios y empezó a interrogarnos. O sea, a mí el temor era porque obviamente el acento de Colombia se nota diferente al mexicano. Entonces yo no quería que ellos dieran cuenta pues que éramos extranjeras y que estábamos ahí irregulares, ¿sí? Pero eso no sirvió, porque igual el policía empezó a interrogarnos ahí en el carro, me preguntó que yo a qué me dedicaba, yo le dije que yo hacía contenido para redes sociales, y me dijo que a dónde vivía, yo le dije que vivía en Ciudad de México, menos mal me acordaba de la dirección de ahí de donde nos estábamos quedando, entonces le dije que cuál era la dirección. Le preguntó a la otra persona y la otra persona dijo, sí, no, yo trabajo con ella. Entonces los manes como que no se convencieron mucho. Después se fueron para atrás del carro, empezaron a hablar con el muchacho. Después nos hicieron bajar del carro, eso nos separaron. La otra persona se miraba mucho más joven que yo, entonces creían que era menor de edad. Cuando revisaron los policías del carro, pues habían como residuos de chota, le llaman esos, pues para referirse a la marihuana. Entonces ellos creyeron que nosotras estábamos fumando marihuana con él, ¿sí? Y el policía empezó a preguntarme que le dijera la verdad, que yo qué estaba haciendo ahí, que por qué estábamos ahí. Y yo solamente le decía al policía que estábamos tomando fotos, que no estábamos haciendo nada malo, y él dijo, ahí fue donde me di cuenta que él nos estaba requiriendo porque en la camioneta en la que íbamos había residuos de eso. Entonces, claro, él cuando nos dijo, no, ustedes estaban fumando, yo, ¿fumando qué? No, ustedes estaban fumando chota, y yo, pero chota, yo qué era, no sabía ni qué era chota. Entonces yo, ¿fumando qué? ¿Cuál chota? Entonces dijo, marihuana. Entonces yo le dije, no, nosotros no estábamos fumando eso. Yo le dije, abuela, me mire, y el man le olió las manos a la otra pelada porque estaba más joven. Entonces le olió las manos y todo eso. Hermano, eso fue uno de los sustos más berracos. A lo último nos subieron al carro y como que el muchacho, el polluelo, se fue para atrás y negoció con ellos. Y él nos dijo, no, ellos lo único que querían era plata, porque desafortunadamente la mayoría de policías, o sea, hay una corrupción tan berraca en México que por todo piden plata, ¿sí? Como que lo requieren a usted, pero lo que quieren es plata. Entonces el man cuadró con ellos. Y de ahí para allá no queríamos ni salir siquiera a la esquina porque nos daba miedo, ¿sí? Temor de que nos cogieran por ahí. Nosotros estuvimos ahí en Chihuahua alrededor de unos 8 días esperando porque al muchacho le habían cancelado varias veces. Él tenía como sus contactos como unos militares mexicanos que eran los que nos iban a dar el paso para que no nos registrara migración, porque nos tocaba pasar como por una parte que era como un peaje. Entonces en una parte eran 3 carriles, en el primer carril era migración, segundo carril como que los que pasan derecho, no sé cómo era la vuelta ahí, y el tercer carril, que era mano izquierda, era la de los militares mexicanos, y por ahí era donde íbamos a pasar, porque este muchacho
él ya tenía contacto con ellos, ya sabía cómo era la vuelta. Tomamos la decisión de arrancar hacia la frontera. Estábamos prácticamente a 3 horas de Chihuahua a Ciudad Juárez. Uno va con muchos nervios, íbamos con una maletica pequeñita porque todas las otras cosas de valor, mis cámaras, la mejor ropa, bueno, todo lo de valor que llevábamos lo dejamos en Ciudad de México, porque el muchacho, o sea el polluelo, nos había dicho que no podíamos llevar todo eso porque al final al cabo no le iban a botar. Entonces nosotros nos llevamos la muda que llevábamos puesta, de otra ropita en un bolsito, no era nada más. Y ese día que arrancamos fue el domingo, me acuerdo tanto que fue un domingo, arrancamos hacia la frontera. Antes de eso ya habíamos tenido un chasco llegando ahí a ese punto donde están los militares, porque el muchacho no tenía un santo y seña que le daba al militar para poder pasar. Entonces sin ese santo y seña no podíamos pasar, porque si nos requerían o no estaba la persona con la que él había cuadrado, pues pailas, ahí nos dejaban y nos mandaban de una vez para el lado de migración, para las casetas de migración. Y pues ahí ya empezaba, ustedes ya saben qué nos pasa ahí, ¿no? Nos pueden devolver, nos pueden reportar porque teníamos identificaciones que no eran de nosotras. Bueno, era más complicado. Así que pues tocaba con calma, ¿no? Uno se desesperaba a veces por querer hacer el paso antes del 20 de enero, que era la posesión de ese señor, de Trump, pero no, nosotros íbamos ahí, como retacando, hasta que a lo último el muchacho dijo, hoy va a ser el paso. Como muchas personas, algunas se van en tren, otras les toca caminar por el desierto para llegar hasta donde está el muro. Nosotras íbamos en el carro que íbamos con el polluelo. Ya se había acordado con los militares de que nos iban a dejar pasar y llegaba como ese momento de llegar hasta el retén. Nosotros tomamos la decisión, bueno, entre todos, porque yo le dije a él que hiciéramos el paso bien, porque él dijo que nos podíamos ir de noche y yo le dije que no, que yo de noche no quería hacer ese paso, que de día, pues uno de día por lo menos puede mirar para dónde coger, ¿cierto? Se tomó la decisión de viajar el 19 de enero. Cuando nos fuimos en el carro, pues llegamos como al punto donde estaban todos los militares. Ahí simplemente colocamos las identificaciones y no fue nada más. Fue el paso como de que, no sé, le dijo como algo al muchacho, al soldado, y pasamos. O sea, eso fue como lo más, porque yo iba toda asustada y yo pensé que no sé, que nos iban a poner a hablar, nombre, dirección o algo, pero no, realmente fue mostrar esa identificación así, no dijimos ni una sola palabra y el polluelo habló con el militar y pasamos. Uno ahí se da cuenta pues cómo esta gente está tan bien organizada, como que ya tienen impregnado varias partes como en la fuerza militar, policías, uno no dimensiona, ¿sí? Porque aparte de eso al muchacho también le tocaba pagarle al cartel, porque para usted poder transitar con inmigrantes por esa zona, pues se tiene que pagarle al cartel. Si no, si usted no le paga a esa gente se da de cuenta, lo cogen a usted. Y ahí es donde han pasado muchos casos de que han cogido a las personas y las empiezan a extorsionar a las familias, empiezan a pedirles dinero y todo eso. Bueno, preciosos, pasamos ese retén que era uno de los primordiales y ya ahí entramos a Juárez, a la ciudad de Juárez. Fue una gran alegría porque nosotros íbamos con esa ilusión intacta de entrar a Estados Unidos y de que íbamos a pasar. Entonces llegar ahí ya era un logro bastante bueno. Ahí en Ciudad Juárez, nos quedamos como unas 3 horas porque teníamos que esperar también el permiso, no sé de quiénes, la verdad. Él solamente decía, estamos esperando que nos den permiso. ¿Quiénes? No sé. Entonces cuando ya le dijeron sí, hágale, ya pueden. Entonces nos montamos otra vez en la camioneta. Yo iba súper nerviosa, yo trataba de ir súper tranquila, pero yo tenía revoltijo en la barriga, yo sudaba, yo estaba como de que yo trataba de darme náuseas, porque cuando íbamos en la camioneta, pues aquí por todo alrededor se miraba el muro, ya ahí ya mirábamos el muro entre México y Estados Unidos. Entonces uno al mirar eso y saber que uno tiene que pasar por ahí, usted le entran sentimientos, emociones, miedo, angustia. El muchacho empezó a dar vueltas, decía no, por aquí no podemos pasar, no podemos. Luego nos llevó bien adelante del muro, dijo por acá hay como que un paso, porque ellos tenían como un roto en una de las partes de la reja. Cuando pasamos él dijo, no, ya cerraron esta reja, no, nos toca devolvernos. Y él hacía llamadas, no sé con quién hablaba, pero él hacía llamadas, se hablaban entre sus claves. Y a lo último nos llevó como a un supermercado
Estamos a la espera, estamos en la camioneta, estamos a la espera, hemos dado vueltas y vueltas y vuelticas mirando por dónde es la entrada, ya nos dieron por dónde era, pero toca esperar, mano, nos toca esperar. Ya hemos esperado bastante, tenemos que tratar de guardar la calma, ser tranquilas y así estamos con mi sobrina. Está uno más que todo es como ansiosa, ¿sí? De un momento a otro llegaron, se montó un muchacho que no estaba con nosotros, se montó un muchacho y se montó el polluelo y dijo, nos vamos, se fueron los militares. Y yo, pues yo no entendía, ¿cómo así que fueron los militares? Resulta que en esa zona estaban todos los de migración de México, estaban policías mexicanos ahí al pie del muro, entonces pues obviamente no nos íbamos a entregar así porque ahí nos iban a coger. Entonces ellos dijeron, no, ya vamos a pasar. Luego nos llevó y nos acercamos hacia el muro. En el muro estaba como por decir el muro y a unos, ¿qué le digo yo? 5 o 10 metros estaban todas las casas de ahí de Juárez. Entonces él dijo, ustedes van a tener que pasar por en medio de estas, había como en medio de 2 casas, había una reja, que esa era la única que usted podía salir derecho hacia el muro. El muchacho dijo, yo las voy a dejar aquí a la vuelta y ustedes van a tener que correr. Digo, corran, no le hagan caso a nadie, si alguien le dice pare, ustedes no van a parar. Yo tenía un nervio en el más berraco, creo que ha sido de las carreras más berracas que me he pegado. Él dijo, se bajan ya, nos dijo, se bajan ya, y nos gritó y nosotros nos bajamos. Yo le cogí la mano a la muchacha con la que iba y empecé a orar. Yo empecé a orar más el Salmo 121, yo lo iba orando, pero iba corriendo, como con esa adrenalina. Cuando ya nos metimos por donde está esa malla, cuando nos metimos ahí, nos aparecieron 8 perros. 8 perros preciosos. Perros callejeros, perros de esos que se mandan en manada, esos perros que si usted la muerde le puede dar rabia, o sea, esos perros callejeros. Nos salieron todos esos perros encima y la persona con la que yo iba, yo la solté. Cuando yo la solté, ella alcanzó a andar un poquito y uno de los perros, la mordió. Le mordió, tenía el pantalón, ella llevaba un pantalón grueso y llevaba unas medias veladas, gracias a Dios, pero el pantalón grueso hizo que no le enterrara los colmillos, sino que él le rasgara. Entonces en la pierna de la muchacha, pues él la mordió. Y a mí en el caso mío, me cogió como decir, esta es la sudadera mía. Y el perro me cogió de la sudadera y me hacía así, durísimo. Entonces yo me quedé quieta. Asustada viendo todos esos perros y todos esos perros ahí me sacaban esos dientes. No, hombre, gracias a Dios no había ningún pitbull, porque si hubiera habido un pitbull creo que la historia hubiera sido diferente. Esos animales son mucho más agresivos. Ese perro apenas nos miraba como con unas ganas de querer comer carne hasta para dónde más. Nos pasamos ya a las casas. Luego seguía una montaña, como una montañita de pura arena suelta, haga de cuenta como las dunas en el desierto de esa arena, y nosotras corrimos y ya estaba el muro, o sea, hasta donde terminaba el muro, porque de en adelante ya no había nada más de ese muro. Entonces nosotras llegamos y nos pasamos el muro caminando. Habían otras cosas así como cruzadas, como para que no pudiéramos saltar, pero nosotros nos metimos como por debajo. Y ya estábamos del otro lado de Estados Unidos, ahí ya puntualmente era Estados Unidos, así que nos fuimos por todo el borde del muro, pero ya del lado de Estados Unidos caminando, y por ahí unos 5 minutos nos llegó una patrulla fronteriza de Estados Unidos a todo lo que marca, eso apenas echaba polvo, porque íbamos por una vía y eso echaba polvo. Luego frenó en seco el carro, se bajó un gringo alto, grande, de ojos azules, mono, gringo, sí, policía gringo. Se bajó y nos dijo que si estábamos bien. Entonces pues nosotros asentimos con la cabeza como que sí, pues como esa misma adrenalina de lo de los perros, de no saber este señor qué. Entonces nos pidió los documentos, las cédulas, se las pasamos y luego nos subió a la patrulla. Esas son esas patrullas cuando se lleva criminales que están encerradas así con rejas, esa misma patrulla. Y ahí nos llevó otros 5 minutos en esa patrulla, hablaba en inglés. No sé, lo único que le entendía era que decía two person, entonces sabía que estaba hablando de 2 personas, de nosotras. Y después de ahí llegamos a una zona en la que había estacionado un carro de esos carros que son escolares en Estados Unidos, amarillos, pero este no era amarillo, sino que era gris. Y todas las ventanas estaban con abarrotes, o sea, estaban selladas todas las ventanas. Y nos procesaron, ahí fue el primer proceso que nos hicieron. Este señor americano nos dijo que nos quitáramos los aretes, que nos quitáramos los cordones, que las ligas,
todo eso nos lo hizo quitar y nos hizo el bolsito que llevamos de las pocas cosas, nos lo hizo botar. O sea, él nos dijo, dejen todo eso aquí, y en una bolsita él nos metió el celular, el cargador y la plata. Pues en mi caso yo llevaba las tarjetas, los papeles. Eso nos los metió en una bolsita y nos tomó una foto, y luego llegaron dos policías de UCIs, de migración, pero eso sí se sabía que eran como mexicanos porque se les ve en el rostro y en el hablado. Nos hicieron quitar la chaqueta, nos revisaron las chaquetas y nos dijeron que teníamos que quedarnos con una sola prenda, pero que eso allá en las carpas blancas donde nos iban a llevar, que allá nos las iban a quitar. Así nos montaron en ese berraco carro, ahí estuvimos como unos 20 minutos, llegaron otras personas que agarraron también, nos fuimos. Ahí nos fue el único paseo que nos dieron por Texas, porque nosotros entramos por El Paso, Texas. Nos llevaron como una media hora más o menos en el bus, y ahí mirábamos todas las casas como cuando ustedes las ven así en las películas de Hollywood, todas esas películas de Estados Unidos. Así tú mirabas todas las casas y uno íbamos con la mentalidad de que ahí no íbamos a estar por ahí unos 2 días, y luego nos hacían miedo creíble y nos soltaban. Eso era lo que creíamos. Estábamos como una zona que parecía aislada, como en el desierto, y ahí estaba encerrado como una cárcel tal cual. Eso estaba todo encerrado con mallas y todo eso. Nos entraron y habían puras carpas blancas. Ahí nos bajaron, nos hicieron coger la bolsita con el celular, las pertenencias, y nos separaron hombres y mujeres. A las mujeres nos hicieron adelante, estábamos en fila, y luego empezaron a llegar las que nos iban a revisar. Esas mujeres, desde que uno las ve, de una vez se notan arrogantes, o sea, se notan prepotentes, se notan como cuando usted mira a alguien con desprecio. Así nos miraban esas personas. Empezaron a requisarnos, nos hicieron quitar los zapatos y nos hicieron botar las medias. Yo tenía una manillita acá en el pie y me la cortaron. Las que tenía en la mano me las cortaron también. Una señora tenía extensiones en el cabello, y a esa persona le cortaron el cabello, o sea, le cortaron las extensiones. Y empezaron a revisarnos, nos voltearon, nos hicieron coger el cabello, así, todo el cabello acá atrás, y nos empezaron a requisar, a revisar por todo lado, que llevábamos. Nos dijeron, ¿qué más llevan? Dijimos que nada más. Ahí todavía no nos habían manoseado, sino que era así, solamente revisando que no lleváramos objetos ni nada. Yo tenía la plata aquí dentro de la chaqueta, y se sentía un bulto. Entonces esa señora empezó a tocar eso y me dijo, ¿qué es eso? Entonces yo agaché la cabeza para decirle, no, es un dinero. Y cuando yo agaché la cabeza, la vieja me regañó, como yo estaba casi, y me empujó la mano y me dijo, esa es la primera y última vez que le digo que no agache la cabeza. Y yo como que, pero pues, hice así tantico para mostrarle que ahí estaba la plata. Un frío en el más berraco, porque nos hicieron quitar la chaqueta y estábamos en temperaturas bajo cero ahí en esa parte. Estaba haciendo demasiado frío, y nos hicieron colocar los zapatos sin medias, la chaqueta, y nos entraron a las carpas blancas. Ahí en la siguiente parte nos hicieron llenar un formulario con todos los datos de la familia, quién nos iba a recibir en Estados Unidos. Nos pasaron a la zona en la que ya nos tomaron las huellas, después nos tomaron una foto. Ya luego, después de que nos tomaron las huellas y todo eso, nos pusieron una manillita. Nos pusieron esta manillita así, acá a la mano derecha, que ahí estaban los datos de ingreso y el nombre, los años y de qué nacionalidad éramos. Y después pasamos a otra zona en la que nos empezaron a guardar las cosas. Entonces aquí en esta parte de aquí abajo, aquí colocaron los dólares. Yo llevaba como $160 y aquí me metieron los dólares, y yo llevaba una plata colombiana, mi tarjeta, así tal cual como está acá, mi tarjeta, la cédula, mi celular, el cargador, esa parte iba acá. Listo. Este cosito no nos lo entregaron sino en Colombia, no nos lo entregaron allá en Estados Unidos ni nada. Después de eso nos mandaron otra vez a revisión. Creo que ahí fue la revisión más harta, porque en esa revisión sí nos manosearon, a mí me manosearon, me metieron la mano en los pechos, me revisaron, y como pues yo soy un poquito de pechos grandes y el brasier era de una espumita más o menos, esta señora como que no creía que eran mis pechos y la espuma era gruesita, y empezó a revisarme, me hizo quitar el sostén, me hizo quitar el brasier, empezó a revisarme y seguía la manoseadera.
Y lo mismo por acá, las partes de acá, estas partes de acá. Menos mal que yo iba con una sudadera, entonces como que no se notaba ningún bulto de más. Otras personas sí les fue súper mal. Otra muchacha que muy bonita ella y tenía la ropa muy ajustada, y a esas personas con una tijera les dañaban la ropa. A esa muchacha en especial le dañaron la ropa que porque le quedaba ajustada el cuerpo. Por eso le dañaron la ropa. A otra muchacha sí le metieron las manos en las partes nobles, y a otros que yo escuché, ¿no? Estas son porque yo escuché, no porque yo las haya mirado, sino porque yo las escuché. Y a otro muchacho que estaba haciendo una denuncia ahí, aquí en Colombia, a él también le metieron la mano en el ano, en las partes íntimas, para revisar a ver dónde más llevaba cosas. Entonces eso fue muy arbitrario porque ahí no se respetaba nada. Si usted alzaba la cabeza un poquito, si la agachaba, lo regañaban. Pasaron a otra zona ya donde estaban las cajas. Yo digo las cajas, pero eso era como la cárcel, le faltaban solo los barrotes. A mí me tocó especialmente en la caja 21, y aquí alrededor habían otro poconón de cajas. En la caja en la que yo estaba, gracias a Dios, habíamos poquitas personas. Lo máximo que hubimos fueron como 8 personas. Entonces pues el lugar no estaba saturado, pero en las otras cajas sí habían 50, 40, 60 mujeres en una sola caja. Eso era como un régimen militar, siempre era como con las manos atrás, y usted le tocaba ir así en filita, agachadita ahí, no podían estar mirando para todos los lados, y no ahí derechito con ellos. Y nos llevaron a bañar, ahí nos pasaron una bolsa, y en esa bolsa venía una sudadera, un buzo y venía un saco. Eso es ropa que donan y que uno estábamos ahí prácticamente reutilizando. Muchas personas se ponían eso, inclusive la ropa interior también. Entonces dése cuenta usted. Cuando nos metimos a bañar nos dieron un sobrecito con 3, que el champú, que la crema, que no sé qué, pero ese desodorante no servía porque eso le daba mal olor en las axilas. Ese champú le resecaba la cabeza horrible, y esa crema dental, eso no era ni crema, eso era una cosa que cuando usted la metía en la boca era asquerosa. Pero bueno, era lo que había y era lo que teníamos que hacer. En 3 minutos teníamos que bañarnos, en 3 minutos teníamos que vestirnos, o sea, 3 minutos para bañarse, vestirse y volver otra vez al militar para que lo llevaran hasta la caja. Y ya en esa caja estuvimos 8 días, nos dejaban llamar una vez cada 2 días. A mí lo que me daba más mal genio era que pues uno le daba sentimiento a hablar con la familia cuando entraba a la caja. Uno estaba llorando, y estas personas que lo cuidan a uno, que en su mayoría son mexicanos, y a veces entre los mismos latinos se tiran tan duro. Nos vigilaban ahí las 24 horas, no había privacidad de nada. Nos daban alimentos, sí, gracias a Dios, pero a otras personas, que los que estaban en Tijuana, por ejemplo, en San Diego, estas personas, a muchos de ellos, a muchas mujeres, porque escuché las historias de ellas, no les daban de comer, no les dejaban bañar, llevaban 7 días sin bañarse. Entonces se puede imaginar uno 7 días sin bañarse en ese estado. Es berraco. Si nada más uno con la que yo tenía, el saco que yo tenía, lo tenía hacía 8 días. Ese saco nunca me lo cambiaron, solo me cambiaron la ropa de por debajo. La comida nos pegó durísimo, porque no son los alimentos con los que estaba hecha la comida, sino más bien como el trato que le daban a la comida, porque a nosotros nos daban 2 comidas calientes y una comida fría, y esas comidas calientes pues muchas veces eran recalentadas. Entonces eso me soltó el estómago, una cosa increíble. Ellas eran burros. Estoy cansada del burro, ya no quiero saber nada de la tortilla, esa tortilla en la que hacen el burrito. Ya lo último yo me comía solamente lo de adentro, porque esa tortilla ya era hostigante. Inclusive preciosos, alcancé a traer comida de allá. Nos daban también estas eran unas galletitas de animalitos. Estas galletitas las voy a destapar aquí para que den de cuenta cómo eran las galletas que nos daban. Eran estas, vean, unas galletitas de animalitos. Estas galletitas saben como a bienestarina, o sea, no tenían un saborcito tan chévere, pero uno a veces se la comía porque tenía hambre. Tomaba mucha agua, yo tomé mucha agua, yo creo que yo bajé bastante de peso. No solo esos días, sino los otros días que estaba en México, porque también la alimentación pues no es la misma en Colombia. Entonces usted se enseña, allá eso, tacos o burros, pero no hay así como algo diferentico. Entonces pues bailas, uno le toca cambiar la alimentación. Y estas galletitas éramos las que comíamos allá, las traje para podérselas mostrar a ustedes.
la verdad que no me apetece comer, las dejaré a mi sobrino para que las coma mi sobrino. Otra de las cosas que nos daban eran de estas barras, Natura no sé qué, estas barras que ustedes están viendo ahí, nos daban de esta, esto era como de uvas pasas, y había otra barra que nos daban de chocolate, pero esto era demasiado como hostigante, ¿sí? Porque esto tiene como un dulce y era hostigante. Lo único que era bueno era porque tenía avena y era como una granolita, pero también era hostigante estas barritas. Y ya después nos dieron de estas eran como unas galletas de queso. La verdad que es que usted se come 2 o 3 pedacitos de eso y ya es hostigante, o sea, no tiene ni un buen sabor, es un sabor muy pailas. Usted las mira acá y dice que ricas, pero cuando usted las prueba, desagradable, completamente desagradable. Son las 3 cosas que pude traer de allá, así de comida. Las otras que nos daban era un jugo de manzana, así en esas cosas de cartón, que era lo último. Yo ya no volví a consumir eso porque cada vez que me tomaba uno mi estómago me sonaba horrible, con ganas de ir al baño. Yo tomaba mucha agua y la agua de allá de Estados Unidos tenía como mucho sodio, no sé qué otros elementos le echaban al agua, pero esa agua, inclusive me daba de cuenta que el agua que nosotros tomábamos no era la misma agua que tomaban las personas que nos cuidaban, ¿sí? Entonces yo tomaba mucha agua porque era lo que más le daba a uno sed allá con tanta ansiedad, mucho desespero, uno estar encerrados, preciosos. Uno quería salir y no podía, uno quería hablar y no podía, uno quería gritar y no podía. Me regañaron varias veces por tontadas, me amenazaron varias veces. Una de las que me amenazaron fue porque las cajas tienen unos vidrios, entonces pues tú no puedes ver el sol, no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, a menos de un relojito que teníamos ahí para saber que era de noche, y porque el cuerpo a veces lo presentía, pero usted no sabía porque todo el tiempo había luces. Entonces yo me asomé a la ventana para mirar qué, pues mira lo mismo de lo mismo, pero me asomé y pues estas viejas que nos cuidaban le echaron quejas a uno de los supervisores, y ese supervisor me regañó, me dijo que era la primera y última vez que yo me asomaba ahí en esa ventana, y que si lo volvía a hacer, o alguien lo volvía a hacer, que todas pagábamos. Pero así como yo digo, un tono tranquilo, él lo dijo en un tono muy, muy humillante. A nosotros nos dieron una sábana, que yo le digo sábana, la sábana del tigre. Era una sábana de aluminio, que era una tira así de aluminio grandota con la que usted se arropaba, era térmica, eso sí. Pero como 2 veces aguanté mucho frío, yo pedí otra para que me la dieran y me la negaron, solamente le daban a uno una, y nos daban unas colchonetas en las que usted tenía que dormir. Todos los días a las 7 de la mañana nos sacaban de la caja para limpiar la caja, las colchonetas. Todos los días nos sacaban, gracias a Dios, a bañarnos. A las 9:30 nos llevaban a bañar todos en fila. Ya lo último, como que uno ya decía, bueno, 3 minutos sí alcanza, usted ya medio se echaba algo de champú, medio se arreglaba. Habíamos con unas personas que nos trataban bien, otras sí nos trataban a los gritos, mejor dicho, le faltaba pegarnos. Y eso que uno se comportaba bien, en el sentido de que usted no reviraba, que usted no hablaba, que usted no decía, sino que usted era ahí toda sumisa. Nosotros, todos los que estábamos acostados, parecíamos sándwich, porque eso se miraban así, todas las personas que estábamos acostadas con ese papel de aluminio, pues eso se miraban como si fuéramos burritos enrollados así en papel de aluminio. A veces había momentos en los que uno entraba como en desesperación, como en ansiedad de estar encerrada. Yo daba muchos círculos, trataba de andar, de volverme, trataba de saltar, trataba de hacer ejercicio para que no me afectara tanto psicológicamente, pero siempre le pega a uno, ¿no? La impotencia de no poder hacer nada. Nos regañaban porque nos reíamos, alguien tocaba a la otra persona o me hacía una trencita o algo, nos regañaban por eso. Fue muy, muy berraco el trato. Nosotros cada vez que llegaba una gente a sellarnos, porque como teníamos la manillita acá, nos colocaban con un láser para verificar que estuviéramos en la celda. Y cada vez que llegábamos nosotros pedíamos como que por favor, que alguien nos escuche, necesitamos pedir asilo en este país, y esa gente no le importaba nada. Ellos realmente sabían que nosotros nos iban a deportar, preciosos. Nosotras no sabíamos que nos iban a deportar porque no nos dejaban ver noticias. Sí teníamos un televisor en el que mirábamos para entretenernos, pero no teníamos el control. Ellos eran los que nos controlaban qué canales podíamos ver. Me enfermé por la comida, de comer tanto esa comida procesada, tanto taco, tanto recalentado, porque eso no la recalentaban, estaban llenas de mucho aceite, entonces
eso también lo enfermaba a uno. Nosotros nos vinimos a enterar ya que nos iban a deportar porque mirábamos que ya no llegaba más gente, no empezó a entrar más gente ahí a esas cajas. Ya después por ahí alcancé a mirar una noticia cuando nos sacaban de las cajas a limpiar. Había un televisor y yo ahí alcancé a ver noticias en el que ahí decían que este señor había cerrado toda la frontera, que no iba a dar asilo. Yo dije, no, aquí ya nos devolvieron. Entonces eso fue cuestión de días. Cuando llegaron nos entregaron la ropa, la única ropa que nos quedó. Nos pusimos esa ropa y con esa ropa estuvimos 2 días. No sabíamos que no iban a devolver para Colombia o para Estados Unidos, no sabíamos. Y ya el último día nos entregaron el pasaporte y ahí ya sabíamos que nos iban a devolver para Colombia. Entonces nos llamaron, reunieron con las otras personas que ya las habían mandado para Colombia, que fueron las primeras que llegaron a Colombia así todas esposadas como criminales y que iban en un avión militar estadounidense y que Petro hizo devolver. Esas personas estaban ahí con nosotros. Nos hablaron del trato que les habían dado a ellos allá, porque ellos venían desde San Diego, California. Entonces que a ellos sí les tocó súper pesado, los trataron muchísimo más mal, los amenazaron mucho más. Se reían al frente de nosotros. Se nos llevaron a como un hangar militar de Estados Unidos. Ahí nos dimos cuenta que había llegado el avión de Colombia, porque decía Fuerza Aérea Colombiana. Fue de las cosas más bonitas ver la bandera de Colombia, de verdad, me sentí muy orgullosa y creo que de ahora en adelante me volveré mucho más regionalista. Trataré de consumir más cosas de mi país. Trataré de sentirme más orgullosa de la bandera de mi país, porque uno ve esa bandera en otro país y uno se llena de orgullo. Ahí ya llegó el canciller, llegaron los medios de prensa de ahí de Estados Unidos, tomándonos fotos. Llegamos a Colombia el 28 en ese avión, gracias a Dios. La pasé muy mal en ese vuelo porque hacía mucho frío y ya venía como con malestar del estómago. Llegamos a Bogotá y en Bogotá, pues ustedes ya se pueden imaginar, estaba toda la prensa. Ahí nos recibió la Defensoría del Pueblo, el distrito de Bogotá, y nos recibió Cruz Roja. Creímos que nos iban a dar alguna solución efectiva para poder retornar hacia en el caso mío, a retornar a Caquetá, pero no, la verdad que no. Y ahí ya por medios de nosotras mismas pudimos devolvernos a Caquetá y ya estoy aquí contándoles a ustedes toda esta experiencia. Así que preciosos, pues espero que se hayan podido ver todo este video. La verdad que no les recomiendo que vayan a Estados Unidos, no en este momento. Uno cree que está muy mal en este país y se da cuenta que en otras partes tenemos muchas ventajas aquí, como los paisajes, la comida. Esta es mi experiencia, preciosos. Cualquier cosa, comentarios que tengan o algo así, nos vemos en Instagram. Por allá estoy pendiente y les puedo contestar a ustedes más fácilmente. Vamos a seguir retomando el contenido de viajes aquí en Colombia, aquí en Caquetá. Si aquí me está viendo alguna empresa o alguien así que quiera hacer pauta publicitaria conmigo, que sea de turismo o de comidas, bienvenidos sean. Dejo las puertas abiertas para seguir mostrando a Colombia y a mi departamento. Nos veremos en un próximo video. El siguiente video va a ser la terminación del proyecto Centauris. Y como siempre les digo, preciosos, Chaolín Pingüín.